Bueno, pues muy buenos días. Bienvenidos todos. Muchas gracias por su asistencia. Y como no tengo que me presente, pues ya me conocen, entonces no vamos a perder tiempo en la presentación, ni muchísimo menos, ¿verdad? Bueno, estamos en el ciclo que le pusimos de forma, creo que atractiva, aunque quizá repetitiva por un programa de televisión que hubo, los expedientes secretos del Centro de Estudios, ¿verdad? Lo cual pues lo hace atractivo en el sentido de que quizás son expedientes menos conocidos por el público en general, aun cuando ya lo publicamos recientemente y es por la importancia que encerraba este gran documento, pues por eso lo publicamos, entre otras cosas, porque de Sor Juana cada vez que sale alguna firma, algún documento, pues es motivo de mucho festejo, dado que ya casi no hay documentos sobre Sor Juana, ¿verdad? Y de acuerdo a algunos investigadores, el Centro de Estudios sacó en menos de 2 años 2 documentos importantes de Sor Juana. Uno, la protesta de la fe. La protesta de la fe, a ver, por ahí creo que suenan los celulares, si los quieren apagar, por favor, para que no se distraigan. ¿Verdad? Para que no nos distraigamos sobre todo, ¿eh? Bueno, entonces sacamos la protesta de la fe, que lo hicimos en edición facsimilar, y el más reciente es precisamente este documento del que voy a hablar ahora, que lleva por título Voto, el que lo tienen ustedes ahí, Voto y Juramento de la Inmaculada Concepción en el Convento de San Jerónimo de la Ciudad de México, siglos XVII a XIX. Bueno, este documento pertenecía a una colección particular y cuando fue catalogado aquí en el Centro de Estudios se hizo mala catalogación, se confundieron el convento de San Jerónimo con el convento de Santa Clara. Entonces, durante algunos años estuvo resguardado, por algo será, ¿sí? Las cosas suceden por algo, y precisamente lo publicamos en la conmemoración del aniversario de Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, este documento pertenecía a una colección particular, como les decía, de la biblioteca de un conocido bibliógrafo, que es Alejandro de Antuñano, que hace muchos años lo vendió aquí al Centro de Estudios y que quizá ahora se arrepiente de haberlo vendido porque dice, bueno, esto era de mi gran colección, pero como yo le digo, a veces las cosas materiales son para remediar las necesidades económicas del momento, ¿verdad? Y así sucede. Entonces, bueno, pues por algo las cosas o los documentos van circulando y fue el caso precisamente del voto a la Purísima Concepción. Bueno, este tema que ya está publicado, aquí hay algunos ejemplares todavía en el centro, aquí en la mesa, a un precio bastante razonable, nos lleva a reflexionar sobre 2 cuestiones primordiales. Uno, el convento de San Jerónimo y por lo tanto Sor Juana Inés de la Cruz, porque Sor Juana es el emblema de dicho convento, de las religiosas actuales todavía, que siguen estando muy orgullosas de lo que fue su gran religiosa, Sor Juana Inés de la Cruz, y nos lleva también a la reflexión de un voto a la Purísima Concepción. ¿Por qué un voto a la Purísima Concepción en la Nueva España? ¿Qué importancia tenía? ¿A qué respondía? ¿Fue excepcional ese voto? Pues es de lo que vamos a hablar ahora. Bueno, y simplemente para introducirnos en lo que es el mundo conventual del cual yo he hablado anteriormente, solamente diré que los conventos de monjas
particularmente en la Ciudad de México, pero no exclusivamente, que las fundaciones se llevaron a cabo en la segunda mitad del siglo XVI y en siglos posteriores. Estas fundaciones conventuales fueron una respuesta a la sociedad del momento. Es decir, estos grandes espacios, y en el caso de la Ciudad de México se abrieron 21 conventos a lo largo de la época virreinal, son una respuesta a la sociedad porque la sociedad necesita de esos espacios para hospedar a algunas mujeres de la Ciudad de México en particular, ¿sí? Si hablamos de 21 conventos, pues es un número muy considerable, ¿sí? Dado que la Ciudad de México, aun cuando era la más grande del continente, diría yo, la más grande del continente, en aquellas épocas, hospedar a un número de mujeres amplio, pues es una respuesta que la sociedad exige. Es decir, un convento responde a las necesidades sociales. Claro que los conventos varían de acuerdo a las órdenes religiosas, a la regla que profesan. No es casual que el primer convento que se hubiera fundado en la Ciudad de México hubiera sido el convento de la Concepción, el primero que se abre en la segunda mitad del siglo XVI, que tiene un proceso pues amplio en la fundación. Normalmente se ha pensado que Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo y luego arzobispo de la Ciudad de México, pidió a la corona que se fundara un convento cuando apenas se empezaba a poblar esta ciudad con los españoles y sus descendientes, es decir, los criollos, pero los criollos en el amplio término de la palabra, es decir, podrían ser mestizos acriollados, es decir, se va multiplicando la sociedad y al multiplicarse la sociedad, las familias grandes, amplias, yo creo que todavía algunos de ustedes recuerdan que las familias era normal tener entre 15 y 16 hijos, ¿sí? Ahora impensable, ¿sí? Por muchas razones, impensable. Cuando mucho ahora una familia, incluso en los pueblos, no pasa de 5 o 6 hijos, ¿sí? Pero antes, ustedes revísenlo en sus propias familias o de sus abuelos o bisabuelos, pues era normal tener muchos hijos. Bueno, en aquella sociedad, aun cuando la mortandad también estaba muy presente, las familias se reproducían enormemente. Y acuérdense ustedes que, sobre todo en las clases acomodadas, las clases blancas criollas o en las indias de nobles, había que pagar una dote por el matrimonio de una hija, ¿sí? Hoy ya no se usa, o se usa de otra manera, ¿sí? Sí, porque siempre hay un precio de por medio, ¿no? Pero en aquella época, imagínense una familia, un padre que tiene varias hijas, le cuesta mucho casarlas, y la dote asciende a mucho dinero como garantía al hombre que se la lleva, ¿sí? Es decir, el hombre se lleva a una mujer, pero tiene que tener la garantía, no solamente como la misma mujer, sino como una garantía económica que ofrece y otorga el padre, ¿sí? De tal manera que a veces el dinero no alcanza para casarlas a todas bien, por un lado. Por otro lado, cuando hay varias mujeres, o había varias mujeres dentro de una descendencia, algunas optaban no por el matrimonio, como fue el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, que ella fue muy honesta y lo escribe inclusive en su autobiografía, una autobiografía muy particular. Ella dice que no tiene la vocación al matrimonio, entonces la respuesta es el convento, ¿sí? Otras por una vocación seguramente muy, muy profunda, deciden la vida conventual, porque el convento es una respuesta a las mujeres de la época, ¿sí? Hoy dijéramos, hay otras formas
de canalización de una vocación de una mujer que son muy plurales, ¿no? La mujer en zonas urbanas, sobre todo, tiene varios caminos por donde optar en su realización como mujer, no necesariamente el matrimonio, ¿sí? Pero ahora las mujeres lo ve uno en las universidades, en los centros de formación, en donde la mujer se realiza profundamente. ¿Sí? Y digo en las zonas urbanas porque si nos vamos a los pueblos, todavía la mujer ocupa un lugar secundario. ¿Sí? Uno lo ve perfectamente bien. Secundario en cuanto a qué, en cuanto a que solamente está destinada a los hijos y al servicio del hombre. ¿Sí? Eso se ve muchísimo todavía. Y no crean que en pueblos alejados allá en el norte o en el sur, sino en los pueblos aledaños de la Ciudad de México, a escasos kilómetros. Bueno, entonces, estos conventos eran atractivos para las mujeres, dejando a un lado lo que es la vocación religiosa, porque pues eso digo, lo sabemos que quizás es el primer atractivo, pero también cuántos padres de familias no mandaron a sus hijas al convento, ¿sí? O cuántas huyeron, sabrá Dios de qué, por ingresar al convento. De esto casi no tenemos documentos, pero lo intuimos porque pues es condición humana y seguramente muchas mujeres buscaron el cobijo de un convento por otras razones. Bueno, los conventos de la Ciudad de México variaban, como les decía yo. No era lo mismo una fundación concepcionista, como fue el caso de la primera fundación de la Ciudad de México, donde podían convivir muchas mujeres, a veces más de 120 mujeres, monjas, que buscaban la profesión religiosa, acompañadas por su servicio doméstico. ¿Sí? Entonces multiplíquenlo. Si una mujer lleva 2, 3 esclavas o 2, 3 sirvientas, pues multipliquen la población de un convento. ¿Sí? De tal manera que en algunos conventos, como de la Concepción, sabemos que vivían más de 250 mujeres. Y se le atribuye a Santa Teresa de Jesús, aunque alguna feminista me dijo que no estaba aprobado, se atribuye el dicho que decía que mujeres juntas ni difuntas. Sí, porque es condición humana, también hombres. ¿Por qué? Porque la convivencia es de lo más difícil que hay entre el ser humano, pero también la compensación de lo que es la convivencia, porque somos seres sociables, ¿no? Pero ustedes vean las propias familias, pues los conflictos que se dan en una convivencia, ¿no? Bueno, no era lo mismo un convento como de la Concepción, comparado con un convento, por ejemplo, de la Orden de las Carmelitas Descalzas, donde solamente podían vivir como máximo 21 religiosas en sus propias celdas dentro de un espacio conventual. ¿Sí? Hasta donde sabemos, las carmelitas no llevaban servicio propio. Sí se ayudaban con un tipo de servicio, pero no a forma personal y particular. Entonces, no es lo mismo, no podemos generalizar lo que es la vida conventual. Para el caso particular de Sor Juana Inés de la Cruz, el convento de San Jerónimo, que seguramente todos conocen, y si no, yo los invito a que den una vuelta por allá, lo que actualmente es la Universidad del Claustro, ¿sí? Que está excelentemente bien conducido por su rectora, Carmen Beatriz López Portillo, que es una universidad que da una respuesta social también para un público de estudiantes muy particular. Entonces, ahí si ustedes ingresan a este convento, a este antiguo convento, van a ver que hay trabajos arqueológicos que se hicieron hace ya algún tiempo para ver cómo era la vida conventual al interior de dicho monasterio, y se pueden encontrar los basamentos de las celdas antiguas. Lo que nosotros vemos cuando ingresamos ahora al gran claustro, eso no lo vio Sor Juana, es una construcción del siglo XIX, ¿sí? Es otra arquitectura. Entonces, lo que fue solamente lo podemos intuir a través de las descripciones y a través de los trabajos arqueológicos que se han realizado, lo cual nos lleva pues a volar la imaginación para ver cómo eran estos conventos. Yo les voy a pasar aquí al final unas vistas de cómo seguramente fue el convento de la Concepción, igual que otros conventos
amplios en la Ciudad de México, de los cuales no nos queda prácticamente nada. Entonces, hay que viajar a otras ciudades muy lejanas para podernos aproximar a cómo era la vida conventual en la Ciudad de México y en general en la Nueva España. Bueno, entonces, nada más para esta breve introducción acerca de los conventos de monjas. Bueno, pues la dote que se pagaba porque una mujer ingresara al convento normalmente era entre 3 y 4 mil pesos oro de la época. 3 mil para el siglo XVII, 4 mil para el siglo XVIII. Y si yo les digo 3 mil o 4 mil pesos, pues quizá no nos diga nada, a menos que lo multipliquemos por lo que es un centenario, ni aún así. Pero sí les puedo hacer una comparación para que ustedes sitúen esta cantidad que pagaba una monja, y era el precio, mejor dicho, el pago que le daban a un profesor universitario de la Real y Pontificia Universidad, que ascendía a 280,000 pesos oros anuales. Con lo cual, un profesor de la universidad, que estaba bien remunerado, o relativamente bien remunerado, le alcanzaba para pagar su hospedaje del año, libros, alimentos, qué sé yo, todos los gastos. Claro que en aquel tiempo no había ni predial, ni pago de luz, ni nada, ni gas, de lo que ahora se nos va cantidad de dinero para poder solventar los gastos anuales. Bueno, entonces, calculen ustedes que es una buena cantidad de dinero, ¿sí? Ahora, este dinero, las religiosas lo ponen a trabajar. No es falso eso de que estaba el arcón de 3 llaves y que se guardaba el dinero ahí. No, de ninguna manera. Las monjas, a través de sus mayordomos y de sus contadoras, como fue el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, ponían a trabajar el dinero que se les daba, ¿sí? Así que cuando se decía en el siglo XIX, sobre todo en las leyes de reforma, que había que quitar las propiedades de la iglesia y las riquezas porque estaba en manos muertas, pues esto era falso, porque la iglesia era la que hacía las veces de banco para poner a producir el dinero, o sea que el dinero no estaba guardado, ¿sí? Se ponía a censo, con un interés anual escandaloso para la época, pero que ya lo quisiéramos nosotros ahora, del 4 o 5% anual. ¿Quién pudiera pedir ahora unos préstamos a un 5% anual? Pues digo, en fin, eran otros momentos. Nada más para decirles, uno de los conventos más ricos de la Nueva España era sin lugar a dudas el convento de Santa Clara de Querétaro. Si ustedes van a Querétaro y visitan el templo, se van a dar cuenta de que detrás de esos retablos maravillosos, pues hay capitales que están circulando, ¿no? El convento de Santa Clara, a diferencia de los de la Ciudad de México, sus propiedades eran rurales, porque contaban con haciendas que les trabajaban para darles la manutención de sus religiosas. Bueno, por ejemplo, las monjas de aquí de la Ciudad de México, sobre todo, invertían en propiedades urbanas. Bueno, y acuérdense, esta riqueza, porque decían, bueno, ¿y qué hacían las monjas con el dinero? Bueno, la manutención de sus religiosas y segundo, la manutención de sus templos y desde luego sus conventos, porque la riqueza era para Dios. Y entonces contrataban a los mejores artífices del momento para que sus conventos fueran ejemplos ante la sociedad. Pero la riqueza era esa, la riqueza visual, la riqueza a través de los trabajos con los mejores talladores, los mejores pintores, escultores de la época. Bueno, ¿qué más les podría yo decir en general? Para ir directamente al convento de San Jerónimo. El convento de San Jerónimo, que lo ubican yo creo que todos, y si no ya les dije dónde está, en la calle de Isabel la Católica, esquina con Izazaga. Se puede visitar tranquilamente, no hay ningún problema. El salón de actos es el templo antiguo, que lo adornan estupendamente,
Particularmente los invito a que vayan en Muertos, en las festividades de los Muertos, porque ahí llevan a cabo una ofrenda de verdad extraordinaria, ¿eh? De verdad, es algo que ha ganado premios nacionales e internacionales porque es un atractivo enorme en el antiguo templo que fue expropiado y es el salón de actos de la propia universidad. Pues este convento de San Jerónimo se fundó en 1584, o sea, es muy temprano. Por cierto, les comentaba yo que el primer convento fue el de la Concepción. Normalmente nos habíamos quedado con la idea Katy, acá hay lugar, acá hasta adelante. Normalmente nos quedamos con la idea de lo que se fue repitiendo. Ustedes saben que a través de la historiografía se van repitiendo lo que en un momento se dijo sobre la fundación de algo, y fue precisamente el convento de la Concepción. Una alumna acaba de presentar su tesis de maestría probando que el convento de la Concepción de la Ciudad de México no fue fundado como convento, sino que fue fundado como escuela anteriormente para indias caciques o indias que necesitaban la preparación y que vivían en la Ciudad de México. Entonces, esto se vino repitiendo que habían venido monjas españolas. No, fueron maestras las primeras que llegaron y después se llevó a cabo la fundación mucho más tarde de lo que pensamos el convento de la Concepción. Bueno, el caso es que el convento de San Jerónimo se funda en 1584 con el apoyo de Isabel de Guevara y de su madre doña Isabel de Barrios. Bueno, esto es un poco lo que yo les decía al principio. Uno dice, ¿por qué hay grandes donadores en la iglesia? ¿A qué responde estos hombres o mujeres que otorgaban su hacienda para la fundación de un convento? Uno diría, ¿por qué no invirtieron en tierras o por qué no invirtieron en negocios productivos? Bueno, porque la mentalidad de la época es que cuando un hombre o una familia se enriquece, tiene que crear nobleza, entre comillas, si ustedes quieren. Y esta nobleza se mostraba en apoyar a la iglesia porque es la institución más reconocida en su momento, ¿sí? Y por otro lado, estos individuos están ganando algo que hoy ya no nos dice nada, pero están ganando la salvación de sus almas, ¿sí? Hoy si a un joven le dicen eso, pues no, ya no lo entiende, o dice, yo no voy a dar el dinero para la salvación del alma, porque eso ya se rompió, eso ya, lo que a nosotros nos enseñaron de niños, pues ya ahora ya es muy difícil que lo sigamos creyendo, ¿sí? Dar dinero a la iglesia para que se salve el alma, pues yo no sé, digo, a lo mejor algunos de entre ustedes sí, pero en aquel momento eso era lo que se llevaba a cabo. Y entonces el donador recibe un reconocimiento social. Claro, son individuos que lograron un capital enorme en el trabajo de las minas, como comerciantes, qué sé yo, diversas formas de obtención del dinero, y entonces ellos pagan para que se haga público su reconocimiento. Casi en todas las iglesias, hoy casi ya no existen, había las estatuas de estos grandes donadores porque trascendían, ¿sí? Yo conozco, por ejemplo, una que está muy oculta, pero hay varias, que está en el Santo Desierto de Tenancingo, del gran protector de los carmelitas, Melchor de Cuéllar. Y ahí está a un costado del altar mayor, trascendiendo hasta el siglo XXI. ¿Quién iba a decir a él que lo iban a conocer en el siglo XXI? Pues nadie, ¿verdad? Pero vaya, es un reconocimiento. Entonces, por eso entendemos estas fundaciones y estos apoyos enormes, pero también tiene otra explicación de esto, en concreto de esta fundación. Se da el apoyo económico para que las mujeres de la familia tengan un lugar seguro donde poder vivir, las que tienen vocación o las que huyen de la sociedad, ¿sí? Y entonces las descendientes tienen asegurados sus lugares, ¿no? Bueno, se dice que se gastaron 20,000 pesos oro en un principio y las fundadoras de este convento
salen del convento ya fundado de la Concepción. ¿Sí? No es que vengan monjas españolas, ya salen de los conventos formados aquí, en este lugar. Esto se repite casi en otros conventos. Como que para hacérselos más accesible, una vez que se fundan estos grandes conventos, los primeros como el de la Concepción, que da sus frutos de inmediato, que es la vigilancia estricta de la regla, de ahí las monjas preclaras salen a fundar otros conventos, pero ya son de aquí mismo. ¿Sí? Sí se da el caso de algunas fundadoras que vienen de España, pero son muy raras. ¿Por qué? Porque las mujeres enclaustradas en España, pues no van a peligrar durante más de un mes en un barco, que además puede ser asaltado por piratas. ¿Sí? Que esto era muy, si no muy común, digo, tampoco no era tan excepcional. Entonces, las mismas monjas que fundaron los primeros conventos son las fundadoras de conventos posteriores, como fue precisamente el caso de la fundación de este convento del que estamos hablando, que por cierto, originalmente llevó el nombre de Nuestra Señora de la Expectación, pero no se usó, sino que fue más conocido como el convento de San Jerónimo. Bueno, para 1598, en una de las crónicas, se afirma que había tantas monjas que una de las religiosas que se llamó Marina de Mendoza, hija del capitán Juan de Saldívar, nieta del capitán Luis Marín, de los primeros conquistadores de la Nueva España y del reino de la Nueva Galicia, que había tomado en este convento el voto, su voto como de profesión, se quejó de que había en ese convento, estamos hablando de 1598, más de 90 monjas, y que habiendo pasado 7 meses en el noviciado, no podía vivir con tanta multitud de mujeres que ni siquiera podía llevar a cabo la oración. ¿Sí? Bueno, este documento nos habla de lo que les decía yo en un principio. La convivencia entre las mujeres obviamente resultaba difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se hacían grupos, ¿sí? Divisiones en los propios conventos. Siempre estaba alguna más líder que otra, aunque no se usaba ese nombre, pero que seguramente, como en otros muchos conventos, había manifestaciones de poder. ¿Sí? Las monjas obedecían a una religiosa que le daban el título de priora o de abadesa, que era como la directora del convento. Pero en muchas ocasiones esta decisión era del obispo o del arzobispo, según fuera el caso. Y esto creaba divisiones. Y por otro lado, las había las españolas y las criollas. ¿Sí? Muchas mujeres venían de muy jovencitas a la Nueva España y optaban por la vida religiosa, pero las distinguían hasta el acento. ¿Sí? Y las mismas blancas de aquí, o el mismo servicio doméstico. ¿Sí? Todo esto lo podemos constatar ahora, donde hay una comunidad hay problemas. Comunidad religiosa, quiero decir, ¿no? Los jesuitas tienen menos, porque no viven en conventos. Los jesuitas viven en casas y salen todo el día. ¿Sí? Creo que sí llegan a dormir en la noche, digo, eso no lo sé, pero vaya, hay normas estrictas. Las mujeres no, las mujeres estaban encerradas de por vida, punto. Una mujer que entraba al convento no volvía a salir, a menos que fuera por enfermedad y muy temprana, como fue el caso de Sor Juana Inés de la Cruz. Pero todas, si profesaban, ahí vivían, ahí sufrían, gozaban y morían, y se lloraban. Entonces, pero esto no nos puede alejar o no nos puede llevar a una interpretación de la vida religiosa femenina como una sociedad perfecta, de ninguna manera. Bueno, entonces, Sor Juana, para entrar ya más directo a lo que es el tema,
Situándola, ella es de mediados del siglo XVII, 1651, alguien decía aquí en 1648, y muere en 1695. Es decir, es una mujer de la segunda mitad del siglo XVII, una mujer excepcional, sin lugar a dudas, excepcional. Debió de haber sido una mujer muy atractiva, desde luego en su físico, pero sobre todo en su inteligencia. Ustedes saben, se dice ahora, que lo más atractivo de un ser humano no es su físico, que ese sí puede ser como de entrada pues sí, muy impactante, pero lo que más atrae es la inteligencia de una persona, ¿sí? Y eso, bueno, muchos poetas, muchos escritores lo han dicho, que es el enamoramiento inmediato se acaba pronto. Bueno, cada quien puede revisar sus propias vidas, ¿verdad? Pero lo físico se acaba rápido y lo que queda realmente es lo que una persona puede aportarnos o lo que una persona puede tener de atractivo de acuerdo a su inteligencia en el amplio sentido de la palabra. Y esto debió de haber sido Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer escorpiona, por cierto, ¿cómo se dice? Sí, que aunque uno no crea mucho en esto de los astros, pero algo hay, también algo hay. Yo siempre a los alumnos les digo, el primer día que les pongo un cuestionario, me ponen por favor su signo astrológico y me dicen el oriental, el occidental, porque estamos en occidente, el chino no me interesa, porque hay algo. Y ella, como buena escorpiona, pues era de carácter fuerte, era una mujer que sufrió de alguna manera un poco la imagen del padre, de la ausencia del padre. Ella fue hija natural, ¿sí? Pero tenía la figura del abuelo, que contaba con una biblioteca enorme, maravillosa, y que ella precisamente fue muy contagiada por este mundo cultural, una mujer que destacó sobre todo por esta inteligencia, por su coquetería seguramente, porque uno dice, ¿por qué llegó a la corte virreinal tan jovencita? ¿Sí? Impactó, no se diga la virreina, ¿sí? Las virreinas venían y pues en muchos casos yo creo que se aburrían, porque estaban encerradas, porque tenían que tener poco contacto con la sociedad, creaban como una especie de corte al interior del palacio y a dos virreinas con las cuales Sor Juana tuvo mucho contacto, la quisieron enormemente. Es más, le publicaron su obra en España y la extrañaban enormemente. Quiere decir que les rompía enormemente lo cotidiano. Estas virreinas salían de palacio para ver a las monjas. No era la excepción Sor Juana. Sobre todo de las que tengo más noticias de las carmelitas descalzas, que les quedaban a la vuelta del palacio. En la que actualmente es la calle de Primo de Verdad y Ramos. Todavía queda el antiguo convento. Entonces, era una distracción. Pero Sor Juana, con la cultura que tenía excepcional, con el amor a las letras, que ella lo dice en su manuscrito, que se obligaba a estudiar y castigaba su cuerpo si no aprendía. Y ella lo comenta, que cuando no aprendía algo, su castigo más fuerte era irse cortando el pelo. Se lo cortaba. Ustedes saben que el cabello largo era, para aquella época, una sensualidad muy fuerte. ¿Sí? Por eso dicen que las monjas se cortaban el pelo. Yo no era por eso. Las monjas se cortaban el pelo, entre otras cosas, por higiene, porque abundaban, estamos hablando del siglo XVII, los piojos y las pulgas. ¿Sí? Ahora nos horroriza, pero yo digo, todavía en los cinturones de la ciudad, incluso en la ciudad, hay todavía y se pegan. Si ustedes van en el metro algún día y se observan bien, de repente, digo, no todos, pero de repente uno se fija en el cabello y dice, aquí hay ahora. Trasládense al siglo XVII y las monjas, no recuerdo quién, pero era en el convento de las Carmelitas, alguna de ellas decía que gozaba de el sufrimiento
para ofrecérselo a Dios, sobre todo por la cantidad de piojos que tenía en la cabeza. ¿Sí? Bueno, hoy nos parece extraño y raro. Dentro de 200 o 300 años, quién sabe qué dirán de nosotros. Porque la Ciudad de México, como otras ciudades, como casi todo el mundo, el concepto de higiene, como lo conocimos después en el siglo XVIII, no existía. París en el siglo XVII era igual, era una cosa terrible, y aquí no era la excepción. El baño diario tampoco existía. Dicen que entre los prehispánicos sí existía y que en el caso de la Ciudad de México, bueno, puede ser que ahí sí no sabemos con esa exactitud, pero aquí en la Ciudad de México no. ¿Sí? En los conventos de monjas no había regaderas ni lugares para bañarse, ¿sí? No había, era excepcional el baño, porque verse en el cuerpo era pecaminoso. Y también los frailes, sí, obviamente existía el baño. Sor Juana sabemos que practicaba su baño, pero no diario ni muchísimo, y que era ayudada por una de sus esclavas con las que entró, ¿sí? Pero no era la higiene que conocemos ahora. Bueno, ¿qué otra cosa? Sor Juana, entonces, algo importante de Sor Juana es que ella ingresa, era una mujer, como les digo, que debió de haber tenido una memoria extraordinaria, pero facilitada por la gran lectura que tenía de todo tipo de obras, de todo tipo de obras. Ella leía de todo. Y lo mismo, hablaba el náhuatl, que el latín, que el castellano, que se manejaba en diversos momentos de la historia de lo que era conocido en ese momento. Y entra al convento, el primer convento al que ingresa es al de las Carmelitas Descalzas. ¿Ustedes creen que ella no sabía a dónde ingresaba? Pues claro que sí. No es que entró y dijo, aquí no puedo tener libros ni nada. Claro que sabía ella dónde entraba. Lo cual a mí me lleva a pensar que ella contaba con una vocación religiosa fuerte e importante. Bueno, ingresa al convento, y en el convento de las Carmelitas, como les dije en un principio, solamente había 20 celdas, 21 cuando mucho, celdas personales pequeñas y totalmente austeras, donde solamente estaba un catre de madera y una estampa, una ventana y nada más. Sí había una biblioteca conventual, pero donde solamente existían libros religiosos. Bueno, ella, como se dice aquí en México, no se halló en el convento, ¿sí? Y a los 4 meses se enferma gravemente y tiene que salir. ¿Sí? Como les digo yo a los estudiantes del ITAM, por lo menos, no lo vean tan alejado esto. Cuando uno no está en armonía con uno mismo, los estudiantes sobre todo, todos se enferman. ¿Sí? Entonces hay gastritis, colitis, erupciones, etcétera, etcétera, porque están con una presión enorme y no están en lo suyo. ¿Sí? Cuando uno está en su vocación, uno le puede dedicar horas a su vocación y no pasa nada. ¿Sí? Sí hay presiones con los maestros, etcétera, pero normalmente está uno en armonía. Sor Juana se enferma gravemente y tiene que salir. Pero ella, casi desde que sale, lo tiene muy probado Alejandro Soriano Vallés y Sara Pot, dice, desde que sale habrá estado 2 o 3 días afuera y de inmediato ingresa primero como seglar y después como religiosa al convento donde vivió y murió toda su vida, el de San Jerónimo. ¿Sí? O sea, no es que haya vuelto a la corte, ni muchísimo menos. Automáticamente, de inmediato entró a otro convento donde se realizó profundamente hasta el día de su muerte. Esta religiosa va, como todo el mundo lo sabe y no lo voy a volver a decir, va a ser la gran intelectual, la mujer más reconocida en la época virreinal, no solamente en la Nueva España, sino en la monarquía católica, porque lo mismo se leía en el Perú que en España, que en los conventos de aquí de la Nueva España. Bueno, voy a dejar un poco a Sor Juana para entrar más en el tema. Simplemente diré que esta religiosa encuentra
en su celda que compró, porque las grandes celdas se compraban. ¿Sí? Hoy, normalmente, en estos conventos de regla antigua, normalmente la mujer que ingresa gratuitamente, porque hay hasta pocas vocaciones. ¿Sí? En aquella época había que pagar. Y además del pago, normalmente se compraba una celda si es que era una mujer destacada socialmente y si tenía con qué pagarlo. ¿Sí? Los invito a que vayan también a un restaurante que se llama El Céfiro, ¿sí? que está muy cerca del convento de San Jerónimo, que pertenecía al convento de Regina Coeli, que ese restaurante que lo tiene el claustro de Sor Juana ahora, porque ahí practican los estudiantes que van para chefs, era la celda de la marquesa de Selva Nevada, que será casi como de este tamaño, ¿sí? Puede ser que un poquito más chica, que se mandó a hacer ya viuda para ingresar a la vida conventual. Es de lo poco que queda nada más, ¿eh? Una celda que lo mandó a hacer con el mejor arquitecto del momento. Bueno, eso nos habla un poco de lo que era el paso a la vida conventual. Bueno, de Sor Juana sabemos que tuvo una biblioteca considerable, ¿sí? Que tenía el papel suficiente para escribir y que se realizó como escritora, pero en los tiempos que le quedaban libres. No es que Sor Juana estuviera ahí todo el día estudiando y leyendo y escribiendo, no, porque ella primero tenía que cumplir con sus obligaciones comunitarias. ¿Sí? Cuando llegó a su máximo desarrollo intelectual, ella era, además de todo, era la contadora del convento, y estaba al servicio de su comunidad. Una mujer que inclusive cuando muere de una peste que azotó al convento porque ella atendía a sus hermanas en el propio espacio como hospital que tenían al interior del convento. Bueno, entonces, en medio de esta realización de Sor Juana, en medio de esta fama novohispana, pero también exterior, el cabildo le manda a hacer villancicos para la llegada de un virrey, para las grandes festividades, le pagan. ¿Sí? Ella vende sus escritos, porque también de eso se mantiene ella y el convento, el dinero se lo da al convento. Es una mujer de una gran fama. Alejandro Soriano Vallés ha probado que es falso que se haya peleado con el arzobispo de México, y yo estoy de acuerdo con él, porque una monja no podía enfrentársela a su pastor. Imposible. Las monjas eran respetuosas de la autoridad y por lo tanto ella, aun cuando se queja, pero se somete a lo que su pastor le está diciendo. ¿Qué es lo que sucedió en el siglo XX? Que muchas, sobre todo las feministas o escritoras norteamericanas, pero también nacionales, la sacaron de su contexto y entonces leyeron lo que ella escribió y dijo, claro, se enfrentó a lo arzobispo. Pero es una respuesta que el siglo XX le quiso dar a Sor Juana. No es lo que Sor Juana quiso en su momento decir, hay que entenderla en su contexto. Por lo tanto, Sor Juana hay que entenderla primero que nada como religiosa y después ya como escritora, como intelectual y demás. Bueno, en estos momentos en los que ella está en su máxima expresión, ¿cómo le hago aquí con el de la derecha? ¿Qué le pasó? Así, en este momento es cuando el convento de San Jerónimo va a escribir y a profesar el voto, el famoso voto del que yo les vengo ahora, el voto a la Purísima Concepción. Bueno, esta es la portada original, esto es pergamino original, y aquí está la fotografía de lo que es el voto a la Purísima Concepción. No se los voy a leer todo, simplemente lo que quiero es manifestar
que es un voto muy hermoso en pergamino, como lo pueden ver en la parte superior izquierda de esta ave preciosa, maravillosa, y sobre todo de cómo se elabora este nombramiento, en el que las monjas de San Jerónimo, además de la profesión de sus votos normales, como cualquier otra monja, que eran de pobreza, castidad y obediencia, eran los 3 votos que todas las monjas hacían, de cualquier convento. Un cuarto también hacían, quizá menos conocido, que es el voto de permanencia a un convento, pero una permanencia que el obispo puede romperlo, es decir, a unas monjas las puede trasladar de un convento a otro, como sucedió en varias ocasiones en la Nueva España. Y excepcionalmente algunas monjas emitían un 5.º voto, pero los más fuertes eran pobreza, castidad, obediencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les decía en un principio, las monjas, aunque aparentemente viven en una riqueza extraordinaria, la riqueza es para Dios y la vida conventual al interior es de pobreza. Bueno, excepcionalmente algunas monjas emitían el 5.º voto, que fueron las carmelitas. El 5.º voto fue de no beber chocolate. Sí. En el caso de la Ciudad de México, nada más, sí, tiene su razón de ser. Las monjas carmelitas se desprenden de otro convento, concepcionista, por cierto, de Jesús María, y las monjas divididas les dicen a las que iban a fundar el convento, les decían: ustedes no van a poder cumplir la norma establecida por Santa Teresa de Jesús, la gran reformadora de la Orden del Carmelo, dice, porque la regla es muy estricta. Y ustedes no van a poder, dicen las monjas divididas, porque ustedes son regalonas y chocolateras, como buenas novohispanas, ¿sí? Ustedes saben que el chocolate, pues es una bebida que no era como la conocemos ahora, aunque se empezaba a mezclar. El chocolate se mezclaba con agua, ¿sí? Pero el chocolate es estimulante, ¿sí? Todos lo sabemos. Si ustedes se deprimen de repente, se come un chocolate, se les acaba la depresión, ¿verdad? O alguna decepción amorosa, con un chocolate basta, se lo beben o se lo comen, porque el chocolate nos da energía, ¿no? Bueno, hay quien dice que tiene otras propiedades, ¿verdad? Que tenía propiedades afrodisíacas, bueno, en fin. Por eso en los grandes hoteles siempre les ponen un chocolatito en la almohada, ¿verdad? Bueno, en fin. Por algo tiene sus razones. Bueno, el caso es que las pobres monjas estas dijeron, pues como respuesta vamos a hacer el voto de no beber el chocolate. Y yo he visto la documentación en donde está firmado por las religiosas que no beben el chocolate. Ya no en la actualidad. Ya no, porque como me dicen las hermanas, no, dice, bueno, eso fue para otro momento, ¿verdad? Ahora dice, somos tan pobres que si nos regalan el chocolate, pues lo bebemos, ¿no? Como es natural. Pero fíjense, de repente en España, yo me encontré una documentación en la Biblioteca Nacional en Madrid, donde decían las monjas españolas, carmelitas, decían, aquí sí podemos beber el chocolate porque Santa Teresa no lo prohibió. Bueno, curioso, entonces fue de aquí. Bueno, ¿por qué les digo esto? Por los votos. Bueno, el voto de mediados del de la segunda mitad del siglo XVII, que profesa el convento de San Jerónimo, además de los que yo les he dicho, estaba el voto de fidelidad a la Purísima Concepción. Y esto que yo les estoy mostrando aquí es el manuscrito original que tenemos aquí en el Centro de Estudios, donde se va a llevar a cabo por la priora del convento de San Jerónimo el voto a la Purísima Concepción, con las firmas. Lo pueden ustedes ver abajo, es mala la reproducción, pero ustedes pueden ver abajo las firmas de todas las religiosas, donde destaca
destaca porque nosotros lo sabemos, pero no en el documento. Si ustedes ven en la parte superior derecha, ahí está el voto a Sor Juana, la firma de Sor Juana Inés de la Cruz. Sí la pueden ver, ¿verdad? No, yo no la veo de aquí, pero seguramente... Ahí está, en medio de las otras firmas de la religiosa, lo cual ¿a qué nos lleva esto? A que Sor Juana, en su máxima expresión, reconocida en su convento desde luego, pero en la sociedad ella se anota como cualquier otra religiosa, ¿sí? No, este documento no nos da la idea de a ver si que hubiera sido ella protagónica, de decir, bueno, yo soy la contadora, por lo tanto me firmo antes que otra. Ella está en medio de cualquier otra firma, ¿sí? Desde luego que destacan las primeras porque es la priora, pero ella se anota como cualquier otra. Según el padre Herrera, él comenta que este documento seguramente ella fue la que preparó el voto, que seguramente ella fue la que lo dibujó, le dio forma, porque además de todo también gustaba de pintar, es una mujer muy creativa, dijéramos, ¿no? Y entonces el voto, dijéramos, se lleva a cabo. ¿A qué responde este voto a la Purísima Concepción? Bueno, ustedes saben que en México hasta la fecha la devoción a la Purísima Concepción es prácticamente de todos los mexicanos, ¿sí? ¿En qué? En la advocación de la Virgen de Guadalupe, que es una purísima, ¿sí? La Purísima es la imagen de una mujer que está encinta, ¿sí? Y el voto va a la definición de la virginidad de la Virgen María, porque es una purísima, ¿sí? Que fue, cosas que hoy los jóvenes no entienden para nada, que fue escogida desde la eternidad para ser la madre de Jesucristo, sin contacto físico. En otras culturas antiguas hay esto también, no es tan excepcional, ¿sí? También lo hay. Esta pureza de una mujer que le da la concepción a un hombre destacado, en este caso al Hijo de Dios, pues de alguna manera Jesucristo, ¿no? Bueno, esto que nos parece ahora, o que siempre nos ha parecido incomprensible, ¿sí? Fue uno de los grandes baluartes de identidad del pueblo español, ¿sí? De allá nos viene, ¿sí? Las vírgenes, pero claro, la más importante aquí, la que encarnó, dijéramos, en el caso de nuestro país, fue la Virgen de Guadalupe, pero es una purísima concepción, ya con sus características propias, a través del tiempo, en fin, hablar de la Virgen de Guadalupe ya ves que es un tema muy espinoso, pero pues como historiadores tenemos que ver las raíces. Bueno, suple, como bien sabemos, a una deidad prehispánica en el Tepeyac. Eso también está totalmente probado, ¿no? Que si fue la aparición o no, es secundario, si ustedes quieren, porque yo creo, como dice Lupita Jiménez, que el milagro más fuerte no es en sí la aparición, sino que fue la consecuencia de la supuesta aparición, ¿sí? Es decir, que va a permear la fe de todos los mexicanos hasta la fecha. ¿Fue la única? No, no fue la única. Hay muchos relatos, se me viene en concreto el relato de la Virgen de Ocotlán, no sé si la conocen algunos, en Tlaxcala, que aun cuando la aparición fue en el siglo XVI, el auge de la aparición se da en el siglo XVIII, cuando se imprime la historia de la Virgen de Ocotlán, que es de bulto, que también tuvo su Juan Diego, ¿sí? Nada más que los tlaxcaltecas dicen, aquí sí tenemos el cuerpo de Juan Diego, porque está enterrado en una iglesia. No me acuerdo cómo se llama la iglesia allá
en Tlaxcala. Dicen, los de México no saben ni dónde está. ¿Sí? Bueno, en fin, yo no quiero hablar de la aparición porque no es el tema, pero sí hacer énfasis en que prendió y es una purísima. Bueno, España, a través de los siglos inclusive, adoptó esta tradición cuyo origen seguramente está en deidades del Mediterráneo. ¿Sí? En que España lo adopta como una forma muy particular y en donde hay más vírgenes de este tipo, quiero decir, es en España. Hay una abundancia de devociones a la Virgen María impresionantes, particularmente en el sur. El Mediterráneo, claro está, ¿no? ¿Sí? Si ustedes van a Sevilla, bueno, y si ustedes van sobre todo cuando salen las vírgenes en las procesiones de la Semana Santa, bueno, es una devoción enorme. La Macarena, sin lugar a dudas, es una de las grandes, pero en una devoción a veces muy secular, por los gritos que le lanzan a la Virgen, y tú eres una tal por cual y todo, pero como una apropiación de la imagen, ¿no? Bueno, esto pasó a la Nueva España. No hay lugar, por lo menos en el centro y sur, donde no haya vocaciones marianas fuertes. San Juan de los Lagos, pues es otra de las grandes, ¿sí? Pero hay muchísimas, muchísimas, y es como una forma de identidad local, nada más que la guadalupana permeó, no solamente a la localidad, sino permeó a todo un país, que va a ser México, a partir de 1821 y hasta la fecha, con fama internacional también. Bueno, ¿de qué vienen estas devociones? De esta devoción que viene desde España como su gran baluarte, como la gran identidad del español, que buscó y se enfrentó teológicamente y filosóficamente en esta búsqueda de la purísima concepción a los grandes intelectuales y los grandes teólogos de la época. Si hoy leemos esas defensas, diría uno, pero es que ¿por qué perdieron tanto el tiempo en la defensa de la purísima concepción o no? Es decir, hoy nos parece un poco unas discusiones como extrañas, ¿no? Bueno, en el momento era lo que se buscaba, la definición. Y no era dogma de la purísima concepción, era una devoción incuestionable. Y por eso, cuando otros países como Francia, no se digan los países protestantes, criticaban a España la defensa de la purísima concepción, España lo toma como una forma de identidad. Y esto lo vemos en el siglo XVII, en la Nueva España, particularmente en este documento que nos habla de la defensa y la obligación de las monjas de emitir el voto a la purísima concepción. ¿Era único? No. Seguramente otros conventos también lo profesaron, nada más que no tenemos los documentos. La Real y Pontificia Universidad obligaba también a sus maestros a llevar a cabo el voto a la purísima concepción. Es decir, era como una tradición extendida, ¿sí? Pero aquí tuvimos, particularmente en el Centro de Estudios, el privilegio de tener este documento extraordinario que es el voto que hicieron las monjas del convento de San Jerónimo a la purísima concepción y que lo siguieron profesando a través de la historia hasta nuestros días inclusive, ¿sí? Bueno, lo que llama la atención en esta documentación, además de lo que es la escritura del voto, que es muy hermoso por otro lado, es otro documento que venía en el mismo expediente, que es este que están viendo ustedes. Dice: Señor Ilustrísimo Padre, el señor Pío IX declaró ser dogma de fe que la Santa Iglesia, a ver, alguien que lo lea mejor que de allá, de la Santísima Virgen, fue concebida sin la culpa original. Esta declaración se hizo en Roma el año de 1854, el día 8 de diciembre, como hasta la fecha es la conmemoración de la Purísima Concepción, que en España es un día de fiesta nacional.
más en el sur que en el norte. Bueno, la definición del dogma se da hasta mediados del siglo XIX, pero España ya lo había solicitado a Roma desde varios siglos anteriores. Se define día de gran fiesta, estamos hablando mediados del siglo XIX. Bueno, este documento que acompaña al voto de la Purísima Concepción de mediados del siglo XIX es maravilloso. ¿En qué sentido? En las descripciones de las fiestas que se hicieron adentro del convento. Ustedes saben, estamos hablando de mediados del siglo XIX, las monjas siguen tan enclaustradas como en la época virreinal. La exclaustración fue posterior con las leyes de reforma. San Jerónimo en este momento vive de igual manera con vocaciones y con sus tradiciones como en los siglos anteriores. Y viene la descripción de cómo se elaboraron las fiestas. Bueno, entre otras cosas, dice que se leían las loas de Sor Juana Inés de la Cruz. Se había dicho que cuando murió Sor Juana, con ella se había muerto su figura y que por lo tanto ya no era conocida su literatura. Esto nos prueba de que se seguía leyendo y respetando a Sor Juana, como es natural. ¿Ustedes creen que en el convento se iba a olvidar a su gran monja? Pues claro que no. Ni en México, ni en España, ni en América del Sur. En España, por ejemplo, sabemos que en varios conventos se conserva la correspondencia que llevó con otras monjas y que la tienen como una santa. Cuando se dijo que, no me acuerdo si era en Costa Rica, en Honduras, se estaba llevando a cabo un proceso de beatificación, todo el mundo se reía porque decía, no, porque esta no era tan monja, no era, pues ahora la vemos desde otra perspectiva y se le está dando el lugar que le corresponde a Sor Juana, sobre todo por los libros de Soriano Vallés. Bueno, lo más importante, que se siguen leyendo las loas de Sor Juana en días de fiesta. Segundo, que se hicieron o se compraron castillos para encenderse adentro del convento, juegos artificiales, pues, ruedas de fuego, la comida especial, o sea, días de gran fiesta, porque así como se celebraba afuera, se celebraba adentro del convento. Este expediente que nos da una continuidad de estas fiestas, nos ha probado de manera excepcional cómo Sor Juana seguía siendo el gran referente de la vida conventual en la Nueva España y en la propia España. El documento es muy largo, bueno, no tanto, pero ahí viene con la fecha. Si ustedes comparan esta letra con la letra, por ejemplo, del voto, ustedes se van a dar cuenta cómo van cambiando los manuscritos. Esto ya es muy del siglo XIX y viene toda la descripción de cómo se llevaron las fiestas conventuales al interior, ¿sí? Bueno, esa es la importancia de este documento. Ojalá que todos lo puedan leer o consultar por lo menos para que se adentren en lo que es la mentalidad de la época y cuáles eran los valores del momento, qué se perseguía, ¿sí? Y ver cómo la sociedad estaba inmersa dentro de lo que era la vida religiosa. Bueno, antes de concluir, solamente para entender desde una perspectiva de fuera la vida religiosa novohispana, y se los dije en un principio, les voy a hacer la comparación con un convento que es museo, pero que resguarda su forma física casi como fue fundado. Yo estuve recientemente en la ciudad de Arequipa, en el Perú, una de las grandes ciudades del Virreinato del Perú, fundada en el siglo XVI. Lo primero que yo hice fue tratar de hablar con la abadesa, que me recibió muy amablemente en el locutorio. Este es el locutorio de ese convento. Fíjense, estamos hablando del siglo XXI, ya no es el locutorio antiguo, es el moderno, pero ellas viven a un costado donde fue el gran convento y siguen recibiendo a través de las rejas, ¿sí? Las monjas de clausura viven hasta la fecha en clausura. Antes se utilizaba poner una cortina oscura para que la monja no fuera vista,
¿Por qué? Porque rompía con pues su privacidad, dijéramos, ¿no? Bueno, ahí me recibe la religiosa, muy, muy amable, por cierto, y entonces salgo yo del espacio donde se les visita ahora, y entonces empiezo a dar la vuelta, esa es parte de la ciudad de Arequipa, empiezo a darle la vuelta a través del muro conventual, que está del lado izquierdo. El de enfrente son las casas normales, las calles, maravillosas por cierto, y empiezo, y lo primero que me encuentro cuando entro ya al museo es una descripción del antiguo convento que tenía más de 100 celdas. Más de 100 celdas, uno para cada monja. Bueno, un antiguo locutorio donde las monjas escuchaban y recibían objetos por el torno del lado izquierdo, de tal manera que las monjas, como les digo, no podían ser vistas. Estos son antiguos locutorios, ¿sí?, donde recibían sus visitas familiares primordialmente, pero no exclusivamente, y entra uno al interior de las celdas. Una de las celdas, porque obviamente estas celdas han sido muy respetadas, no hubo saqueo como lo hubo en México, no hubo leyes de reforma tampoco en el Perú. Algunas monjas mandaban hacer o recrear la última cena en su propia celda, ¿sí? Estas eran dominicas de Santa Catalina, ¿sí? Bueno, otras bordaban, esto es muy del siglo XIX, bordaban, por ejemplo, esto que hay detrás de esto, una vocación al Sagrado Corazón, que es muy del siglo XVIII, muy de los jesuitas, pero que fue muy difundida en el siglo XIX sobre todo. Los grandes bordados, las grandes pinturas como esta reverenda monja, María Clara de San Juan, que normalmente eran pintadas imaginativamente o a la hora de su muerte, ¿sí? Esta, por ejemplo, es muy interesante, a mí me impresiona mucho, porque en la sala de profundis a la monja se le colocaba en esta especie como de ataúd, donde se le llevaba en andas a través de todo el convento y después se le llevaba al lugar donde iba a ser velada. Bueno, ahí está una celda con todo esto, todo se repite en todas las celdas. La cama, muy austera, una cama muy austera, tiene al lado derecho una silla que era de la religiosa donde descansaba seguramente, o esto es posterior, pero su poltrona donde ella también descansaba al interior de su propia celda, pero también tenía su propia cocina. Cada celda, claro, dependiendo de la riqueza de la monja, era una cocina más grande, más chica, por el número de servicio que tenía. Las monjas lo han conservado como un atractivo turístico porque esto también les apoya económicamente, ¿no? Desde luego, aunque es posterior, pero la botica. Las monjas, si algo le tenían pavor, entre otras cosas, era la visita del médico, porque tenían que mostrar su cuerpo. Y entonces las monjas no se quejaban, o se quejaban al interior del convento, y entonces por descripciones sabemos las enfermedades de cómo se quejaban, etcétera, pero le tenían miedo a que un hombre las observara, ¿sí? Y entonces escondían su enfermedad y había una mortandad terrible, pero también llegaban a edades muy avanzadas, ¿eh? Bueno, perdón, me equivoqué, voy con la siguiente. Algunas celdas, como hasta la fecha, tenían el nombre de la propietaria, como en este caso Sor María González, la entrada a la celdita. Otras, seguramente las que contaban con más recursos, pues le ponían más adornos a sus celdas, como en este caso un tapete, porque claro, se daban los tapetes que traían mucho del Cusco o de las mismas zonas. Y esto es muy posterior, esto es 19, principios del 20, la elaboración de las hostias, de lo que se mantenían las propias monjas. Una cocina mucho más pequeña, ¿sí?, con los enseres que se utilizaban en el momento, ¿verdad?
para purificar el agua, como todavía en muchos lugares se utiliza. Una gran piedra que es porosa y entonces todos los microbios y las bacterias se quedan. ¿Estas son todas? ¿Son todas las que hay? Bueno, no les puedo pasar más porque se me va todo el tiempo. Así como allá, y lo constaté yo aquí en el convento de Santa Clara, había tantas celdas que tenían que ponerle nombres a las calles para que no se confundieran, eran como laberintos. Las monjas eran propietarias de gatos para evitar las ratas, o como se ve en el convento de Arequipa, algunas con aves de corral adentro de su propia celda, ¿sí? Entonces, gallinas, pollos, etcétera. Sabemos por descripciones que en los conventos de aquí había animales que se sacrificaban para la alimentación de las monjas. Y el peor castigo que podía tener una monja era ir y degollar a un borrego para la manutención. Cosas que uno dice, bueno, hay que sacar a las monjas de su contexto, mejor dicho, meterlas en su contexto para ver quiénes eran realmente y cómo eran mujeres que tenían que vivir una vida cotidiana, pues como se vivía en la parte de afuera, nada más que encerradas. Bueno, esto se los puse nada más como comparación, porque así debió de haber sido la celda de Sor Juana, donde ella escribía y preparaba sus grandes composiciones literarias, ¿verdad? Bueno, como conclusión, este documento, como cualquier otro documento, yo me acuerdo que decía Josefina Moriel, a mí denme un documento y sobre eso puedo hacer una interpretación. Pues sí, es cierto, porque cualquier manuscrito de la época nos puede llevar a una reflexión de quién lo hizo, por qué se hizo, a qué responde, qué dice el documento, qué tipo de letra usaba, el papel, etcétera. Y obviamente este tipo de documentos nos lleva más allá de lo que es en sí el mensaje que encierra, sino para conocer a la sociedad como que nos lleva a una sociedad del siglo XVII muy creyente, muy mariano, muy atento a lo que sucede en los conventos y a ver en última instancia lo que sucedía en la monarquía católica. Pues muchas gracias, eso es la conclusión que yo les digo.